Buenos días, tardes o noches, según sea el momento en el que estéis viendo este vídeo. Bien, os presento aquí dos ejemplos de cálculo de derivadas de funciones que incluyen un producto por un lado y por otro lado logaritmos sean neperianos o en una base distinta, pues o de funciones de x, ¿no? De 7x cuadrado y de x elevado a 4. Vale, para derivar estas funciones, la primera fórmula a la que nos tenemos que ajustar de la tabla de derivadas es a la derivada de un producto, porque es lo que tenemos, f de x por g de x. Venga, vamos con la primera. La primera será igual a f de x por g de x, donde la f de x es la raíz de x, está claro, y la g de x es el logaritmo neperiano de 7x al cuadrado. Por cierto, que este logaritmo neperiano se podría descomponer en logaritmo neperiano de 7 más 2 logaritmo neperiano de x, pero vais a ver que por esta vez no vale la pena, ¿no? Bueno, enseguida lo comprobaremos, porque va a salir muy fácil la derivada de esta expresión. Vale, la cuestión es cómo se deriva esto, ¿no? Pues bueno, tendremos que hacer la derivada de la primera función. Venga, lo escribiré, será siguiendo esta fórmula para que veáis que me ajusto a ella. Tendremos que y' será igual a f' de x por g de x más f de x por g' de x. Este es el desarrollo que tenemos que seguir, ¿no? Bien, pues vamos a ver cómo será esto. Venga, para la primera, f de x es la raíz de x y la derivada de la raíz de x es 1 dividido entre 2 veces la raíz de x. Lo tenéis aquí, ¿vale? Derivada de la raíz de x igual a 1 partido de 2 raíz de x. Bueno, pues esto es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, logaritmo neperiano de 7x al cuadrado, esto es la g de x, más la f de x, la primera función sin derivar, que es la raíz de x, por la derivada de la segunda función, la derivada del logaritmo neperiano de 7x al cuadrado. Venga, esta función se rige por la expresión logaritmo neperiano de una función de x, de algo más complicado que x. Será, lo escribo aquí, logaritmo neperiano de función de x, donde la función de x es el 7x al cuadrado. Su derivada será f' de x, la escribo aquí también para que veáis que voy a seguir ese desarrollo, f' de x dividido entre f de x, pues entonces será la raíz de x por la derivada del argumento del 7x al cuadrado, que es 7 por 2x, 14x, a ver, esto mejor en azul oscuro, 14x dividido entre el propio argumento, la propia f de x, que es el 7x al cuadrado. Y con esto hemos seguido las reglas de derivación. Vamos a ver qué simplificaciones nos quedan aquí que se podrían hacer. Tendríamos que este logaritmo neperiano de 7x al cuadrado puede pasar al numerador, y si pasa al numerador quedará pues logaritmo neperiano de 7x al cuadrado dividido entre 2 veces la raíz de x, por un lado. Esta raíz de x también pasa al numerador, así que será más la raíz de x. Y luego tenemos que el 14 entre 7 da 2, raíz de x por 2. Y x entre x al cuadrado lo podemos simplificar a 1 dividido entre x, es decir, a 1x en el denominador. Y esta expresión es perfectamente válida como expresión del resultado de esta derivada. De todas formas, como aquí tenemos una x y aquí una raíz de x, aquí se puede hacer una pequeña simplificación que nos va a permitir, además, juntar las dos raíces en una. El razonamiento va a ser el siguiente, fijaos. Venga, yo aquí tengo logaritmo neperiano de 7x al cuadrado dividido entre 2 raíz de x. Y aquí tengo un 2 raíz de x,
reordeno el producto. Y si ahora esta x yo la escribo como raíz de x por raíz de x, que lo puedo hacer, raíz de x por raíz de x, pues resulta que, porque raíz de x por raíz de x da x, ¿no? Pues resulta que nos queda una raíz de x que aparece repetida en el numerador y en el denominador, y la puedo tachar. Y si os fijáis, ahora con otro pequeño cambio, que sería en la segunda fracción multiplicar numerador y denominador por 2, pues nos quedaría el mismo denominador, es decir, nos quedaría logaritmo neperiano de 7x al cuadrado dividido entre 2 raíz de x más, yo multiplico por 2 numerador y denominador, y aquí me queda 2 por 2, 4, dividido entre 2 2 veces de raíz de x, ¿no? Y bueno, pues como veis ahora nos ha quedado el mismo denominador, con lo cual se puede hacer la suma y se quedarán las dos fracciones juntadas en una. Logaritmo neperiano de 7x al cuadrado más 4 dividido entre 2 veces la raíz de x. Ese sería un resultado pues un poco más compacto que el que nos había quedado aquí, pero bueno, yo considero que los dos serían igualmente válidos. Y nada, con esto se resuelve la primera derivada. En cuanto a la segunda, pues vamos a verla bien porque tiene truco. Lo primero que podemos pensar, y de hecho lo es que tenemos un producto de dos funciones, por lo tanto tenemos que hacer la derivada de un producto igual que he hecho antes. Pero si antes he dicho que aquí no valía la pena descomponer este logaritmo, en este caso sí que nos vale la pena. Tenemos el logaritmo en base 5 de un número elevado a un exponente. Y cuando tenemos esto, el exponente puede pasar fuera del logaritmo multiplicando. Y esto sería una cosa que a la hora de derivar nos va a simplificar mucho la derivada, porque no va a ser lo mismo tener que derivar el logaritmo en base 5 de x elevado a 4, que sería logaritmo de una expresión más complicada que x, con lo cual tendríamos que utilizar la derivada del logaritmo en base a de una función de x, que como veis pues tiene cierta complejidad, que pasar el 4 multiplicando, si lo pasamos fuera multiplicando, que solo va a ser un factor que multiplica a otros términos, un factor numérico, como el 4, que multiplica a otros términos, para nada complica la derivada, y nos quedaría logaritmo en base 5 de x. Logaritmo en base 5 de x es una función del tipo logaritmo en base a de x, y como veis, su derivada es 1 partido de x, logaritmo en base a del número e, mucho más sencilla de la que tendríamos si tuviéramos que derivar esto, que sería esta derivada de aquí. Así que nada, venga, voy a hacer esta transformación y esto me quedará igual a 5x por 4, que sale fuera multiplicando por el logaritmo neperiano, no, ya me gustaría que fuera neperiano, pero no lo es, por el logaritmo en base 5 de x. Y ahora, pues nada, 5x por 4 nos da 20x, con lo cual esto se quedará en 20x por el logaritmo en base 5 de x, ¿no? Y ahora sí, pues tenemos la expresión simplificada, como decía antes, tenemos un producto de dos funciones, f de x por g de x, la f de x es el 20x y la g de x es el logaritmo en base 5 de x, pero es un logaritmo en forma simple, simplemente de x, no de una expresión más complicada que x, con lo cual dentro de lo que cabe va a ser bastante fácil de derivar. Bueno, pues si seguimos la fórmula de la derivada de un producto, que la tenemos aquí, no la vuelvo a escribir, que si no esto es muy repetitivo, tendremos que y' será igual a la derivada del primer factor, la derivada de 20x, que es 20 por 1, 20 por el segundo factor, sin derivar, logaritmo en base 5 de x, más el primer factor sin derivar, f de x, que sería 20x, por la derivada del segundo factor, logaritmo en base 5 de x, que es 1 dividido entre x, y de las dos fórmulas que tengo aquí para elegir, esta y esta, me voy a quedar con la primera, logaritmo en base 5, en este caso, del número e. Y con esto ya se han seguido las reglas de derivación. Ahora entrarían en juego las simplificaciones que se pueden hacer. Venga, retiro esto, que ya no lo necesitamos.
Y las simplificaciones que podemos hacer aquí son las siguientes. Por un lado, esta x multiplica y divide, por tanto la podemos tachar, así que esto se quedará en 20 por el logaritmo en base 5 de x más 20 por el logaritmo en base 5 del número e, ¿no? Primera simplificación. Segunda simplificación, el 20 se repite, lo puedo sacar factor común, y si lo saco factor común me queda que esto será 20 por logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 5 del número e. Y en principio lo podemos dejar así. Pero si tenemos en cuenta que aquí tenemos logaritmo en base 5 de una expresión más logaritmo en base 5 de otra cantidad, pues tenemos una fórmula propia de los logaritmos que nos dice que esto será igual a 20 por el logaritmo en base 5 de la primera cantidad por la segunda cantidad, es decir, 20 por el logaritmo en base 5 de x por el número e. Y ya lo tenemos. Ha quedado una fórmula, como veis, bastante compacta y aquí lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otro.